Hola a todos, muy buenas tardes desde España, muy buenos días en Bogotá. Soy José Enrique Conde Belmonte y seré el moderador en esta sesión del seminario Derechos Humanos y Democracia, Dilemas y Retos, organizado por el IDEPAC junto con Berg Institute. Hoy vamos a tener un plantel de invitados bastante diverso, una interconexión, si así lo queremos, entre Colombia y España. Y nos acompañan en el día de hoy los tres de los cuatro codirectores de Berg Institute, a saber, el doctor Joaquín González Ibáñez, el doctor Javier López de Goicoechea y el doctor Juan Carlos Sainz Borgo, junto con el director de IDEPAC, el señor Alexander Reina. Explico que vamos a tener unas intervenciones de aproximadamente 20 minutos por parte de cada uno de los intervinientes y posteriormente dedicaremos un tiempo a las posibles preguntas que ustedes, los espectadores que están ahora mismo online a través de las distintas plataformas de redes sociales, podrán realizar, ya sea a través de los comentarios o mensajes de las cuentas oficiales de IDEPAC. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, pues les cedería la palabra a Alexander Reina, y director de IDEPAC, y al señor Joaquín González Ibáñez, codirector de Berg Institute en Madrid. Alexander, cuando quieras. Hola, muy buen día para todas, para todos. Hoy tenemos un placer de volvernos a encontrar con los amigos del Instituto Berg, con Joaquín, con Javier, con Juan Carlos, con José. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar el reto de poder compartir con nosotros en Bogotá y en Colombia, porque sé que este panel lo podemos hoy transmitir a todo el país, la posibilidad de abrir una reflexión sobre los derechos humanos. Me dieron la tarea de instalar un poco este ejercicio y contarles por qué desde el IDEPAC, que es el Instituto de la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, por qué promovemos un seminario de derechos humanos en el marco de la Escuela de Formación Ciudadana de Bogotá, que nosotros coordinamos en el marco del decreto 448, que es el que marca el sistema distrital de participación. Lo primero, hay que decir que para nosotros como IDEPAC, la acción colectiva en torno a la defensa y protección de los derechos humanos es una tarea ingente, es una tarea inacabada, es un mandato ético en un país donde el saldo realmente es muy negativo. Llevamos obviamente más de 20 años de nuestra nueva constitución, que prometió como parte fundamental que el respeto por los derechos humanos fuera un eje orientador de nuestra acción como sociedad, pero infortunadamente el conflicto armado no ha cesado y los datos son preocupantes. 6.000 casos de falsos positivos, acaba de decir la JEP, que realmente fue lo que sucedió durante el gobierno de, digamos, los gobiernos de Álvaro Uribe o los gobiernos pasados. 6.000 casos que finalmente son crímenes de lesa humanidad porque fueron casos sistemáticos dirigidos contra una población específica. 4.000 asesinatos de líderes de la UP, el magnicidio más grande que hemos tenido en el país desde el punto de vista político, la eliminación de un actor político específico por sus convicciones ideológicas, que también tendrá que tomarse en cuenta para esclarecer el tema. Más de 573 asesinatos, por lo menos hasta el 2019, de líderes sociales y políticos después de la firma de los acuerdos con las FARC, muchos de ellos integrantes de las antiguas o extintas FARC. Más de 500, líderes, 50 personas asesinadas y más de 12 masacres en lo que ha ocurrido del 2021. Eso para decir que es urgente una discusión profunda sobre lo que significa para esta nueva época la defensa y protección de los derechos humanos, en uno que es el más quizás fundamental, el más obvio, podríamos decir, que es la defensa de la vida y sobre todo la defensa y el respeto por las convicciones ideológicas de con los quienes controvertimos o tenemos ideas diferentes. Pero allí no termina la tarea. También hemos identificado, por lo menos en nuestro plan de desarrollo, el nuevo contrato social ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la necesidad de apostarle seriamente a apuntalar los acuerdos de paz en el país. Bogotá quiere ser la capital de la paz y para ser la capital de la paz se ha propuesto seriamente, incursionar o incluir a la zona rural del país que históricamente fue muy excluida o ha sido muy excluida, en donde los rigores del conflicto armado durante 50 años, 60 años fueron realmente los más fuertes. Una población que está en la pobreza, porque si bien hay pobreza en las ciudades, los sectores rurales es más extrema ella. Así que la posibilidad de trabajar los PEDET, que es los planes de desarrollo territorial, permiten que estas localidades que se encuentran en borde con zonas rurales o las mismas zonas rurales
pues la comunidad en Bogotá, pero también en el país, se pregunte seriamente la necesidad de trabajar programas y políticas dirigidas hacia allá como una tarea y una estrategia que materializa el enfoque de derechos humanos, porque los derechos humanos no solamente la defensa de la vida, sino también las condiciones socioeconómicas. La inclusión de género. Para nosotros como gobierno es muy importante que las mujeres puedan ser incluidas y descargadas de la dinámica o la carga, por lo menos del cuidado que históricamente han sido señaladas para ello. Por eso las manzanas del cuidado que hoy lidera la Secretaría de la Mujer es muy importante. Y allí la reflexión de los derechos humanos también tiene una presencia muy importante, porque son ellas, insisto, las que han llevado el peso más fuerte para poder, digamos, sacar a estas ciudades de la pobreza, pues las mujeres han tenido que cargar con ese trabajo. Y hoy el distrito quiere apuntalar también allí acciones dirigidas a esa comunidad. Los jóvenes. Para nosotros los derechos humanos tienen que ver también con poblaciones específicas, como el caso de los jóvenes que denominan ninis, que ni estudian ni trabajan. Según los datos, pasamos de 500.000 a 2.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en Colombia. En Bogotá, un estudio de la Secretaría de Integración Social nos dice que 240.000 de estos jóvenes que ni estudian ni trabajan se encuentran en Bogotá. Pero ojo con el dato, el 62% de ellas son mujeres. Y vuelve y juega, o sea, son las mujeres jóvenes las que más cargan esa violación de los derechos sociales, económicos, que muchas veces les impiden ejercer sus derechos civiles y políticos. Y finalmente, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, por no decir también la diversidad sexual. Pero quiero referirme a la diversidad étnica y cultural, porque son estas comunidades que, asentadas en Bogotá, muchas de ellas producto del conflicto armado, ¿cierto? Que en nuestra ciudad ya pasamos de las 700.000 víctimas que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Pues básicamente lo que queremos decir es que en el plan de desarrollo también se definió el artículo 66, en donde establece una acción concreta para transversalizar todas las políticas del distrito con enfoque étnico-cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estábamos obligados, el distrito, a establecer programas muy concretos, con presupuesto muy concreto para desarrollarlo. Así que esta era simplemente una introducción para llamar la atención sobre la importancia de emprender una reflexión sobre los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y creo que el Instituto Ver, con toda su experiencia, con todo su bagaje, nos puede permitir abrir este mundo de reflexión, no solamente desde la mirada colombiana, latinoamericana, sino también global, que creo hoy los derechos humanos son un imperativo ético global, que más que nunca se ha puesto en evidencia en medio de esta emergencia y en esta pandemia, y por eso desde el IDEPAC, para nosotros, la participación es fundamentalmente ligada o está fundamentalmente ligada a esa defensa de esos derechos. Para nosotros como IDEPAC, nuestra misión es inspirar, pero sobre todo facilitar la participación ciudadana, y para eso es la formación, porque sin formación cualificada no puede haber una participación incidente. Así que me alegra mucho tenerles acá, volverles a escuchar, y espero que esta jornada, que son 3 días, sea fructífera. Hoy, pues, yo de Joaquín me hacía un llamado cuando arrancaba el curso y quiero aceptarlo. Hoy tenemos solo hombres en este panel, les pedimos excusas. Mañana habrá la presencia de mujeres en el panel. Hoy de pronto la organización se nos pasó, pero no por una cuestión de segregación ni nada por el estilo, solamente una cuestión de contenidos que estábamos trabajando. Así que espero que de verdad lo aprovechen. Ustedes saben que si participan de todo el seminario van a estar certificados. Hoy el Instituto Ver nos da garantía de calidad en lo que vamos a trabajar. Así que un abrazo fuerte desde acá, desde Bogotá, un poco fría, pero todavía recuerdo el frío de Madrid, así que me siento como cuando estuve allá. Un abrazo cordial y que realmente aprovechemos esta jornada. Gracias, Alexander. Te quiero agradecer tus palabras y, sobre todo, quiero incidir en esta presentación, por mi parte, como codirector del Instituto Berc, de lo más importante, porque tú has hablado, sobre todo, aunque has mencionado cifras, pero lo que había eran personas. Entonces, yo quería primero resaltar que estamos convocados e interesados en trabajar
por y para las personas. De manera que esa sería la primera persona, irrelevante si es España o Colombia, pero tenemos el interés de cómo trabajar para generar un espacio de oportunidad y bienestar para todas las personas. Yo quiero retomar la observación de Alexander sobre las mujeres que no están ahora mismo en la pantalla, pero sí que están detrás, especialmente en Bogotá y aquí en Colombia, gracias a Diana Catalina Pinzón, colombiana que trabaja desde hace años con nosotros aquí en España, pero sobre todo es la responsable y la coordinadora de algunos de los programas del Instituto Berc. Y somos en el Instituto Berc 6 codirectores, 2 mujeres excepcionales, Macarena Sáez y Rosa Bautista, que también, pues con su impronta y con su competencia, pues también nos permiten trabajar en los diferentes ángulos y sensibilidades necesarios en este ámbito. Yo quería señalar en este espacio de inauguración del programa la importancia de dedicar tiempo de calidad a reflexionar sobre cuestiones de derechos humanos que no son solamente conceptuales, sino que cambian las oportunidades y los escenarios de justicia de las personas. No sé si se acordará Alexander, en nuestros cursos, antes de iniciar, hacemos esta máxima de si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Los derechos humanos no es una meta, es una manera de caminar, pero sobre todo en una dirección. El escenario terrorífico, sin paliativos, que ha descubierto o que ha mostrado, expuesto Alexander, es el veraz, es el de una sociedad convulsa desde hace muchos años, con graves situaciones de exclusión social, de violencia estructural, pero yo quiero señalar, la primera observación es que si el Instituto Berc se ha proyectado como un centro de referencia en derechos humanos con la biblioteca en lengua española más importante de derechos humanos, es porque lo hicimos sobre todo al lado de las víctimas, en particular colombianas, mexicanas, israelíes y palestinas, pero sobre todo Colombia nos ha mostrado la oportunidad de, primero, entender a las víctimas, pero también cómo instituciones públicas y privadas deben conciliarse precisamente para generar la oportunidad de sociedades más inclusivas y cohesionadas. Y en ese epicentro está la ciudadanía. Este curso es de ciudadanía y derechos humanos, cómo cada uno, eso como señalaba Alexander, tiene que conquistar también, como decía Amartya Sen, ¿no?, aprender a tener derechos, a entender cómo se ejercen los derechos, precisamente para reivindicar una visión propia de dignidad y libertad como la que todos aspiramos y buscamos. En este sentido, yo creo que esta es una oportunidad fabulosa para confabularnos en cómo desde nuestras sensibilidades y desde las instituciones públicas, el Instituto Berc es una ONG en el ámbito de la investigación, de asesoría en derechos humanos, pero las instituciones públicas tienen todavía la responsabilidad de marcar una pauta y también un escenario, en este caso de justicia. Y derechos humanos y justicia son 2 elementos inherentes casi del mismo fenómeno que se construye gracias al compromiso humano. Por eso, Alexander, quiero agradecerte a ti, a tu equipo, pues esta oportunidad de poder conversar y también de crecer en el ámbito de la participación ciudadana. Así que bienvenidos a todas las personas a este programa y estamos a vuestra disposición después del programa también con nuestros programas, con nuestras actividades y esperamos contar como siempre con Colombia, que es un elemento de referencia. Yo quiero concluir con un mensaje de esperanza dentro de esa imagen trágica que ha mostrado Alexander y es, si Colombia tiene una esperanza, es siempre gracias al potencial de las personas, ¿no? Incluso con ese escenario devastador, los colombianos se levantan temprano, más que toda la región, se levantan con una fuerza y también con un carácter innovador, con perseverancia, con estamina y que en buena medida cualquier otra sociedad estaría devastada con las cifras. Y sin embargo, cuando miramos la sofisticación en esa parte del mundo, siempre pensamos en 4 bloques de iconos, ¿no? El gigante México, el gigante Brasil y luego los 2 mundos de Argentina y Colombia. Y eso hay que recordárselo a los colombianos porque merece la pena los escenarios de oportunidad y de justicia que se están luchando. Y ahora el derecho a la paz, que nadie nos lo dio, sino que hay que conquistarlo y construirlo,
pues esta actividad es una parte de ese proceso. Así que muy feliz de estar con todos vosotros y, Alexander, nuevamente muchas gracias al IDEPAC. Bueno, dicho esto, comenzamos con la primera de nuestras intervenciones en la sesión de hoy. Es el turno del doctor, ya que tiene 2 doctorados, Javier López de Goicoechea. Javier es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca y además es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Española a Distancia, también conocida como la UNED. Ha sido profesor durante muchos años en varias universidades, profesor invitado en universidades en Colombia, en El Salvador, en otros muchos países y actualmente es profesor de Libertades Públicas dentro de la Universidad Complutense de Madrid. De acuerdo, sí que os voy a pedir para los que nos estén escuchando desde Colombia, somos la mayor parte de nosotros españoles, es normal que nos tuteemos, digo por si acaso la gente se sorprende al ser tan directos. Javier, Joaquín, Juan Carlos, os voy a pedir por favor que os ajustéis al tiempo y también os voy a pedir que repensemos un poco esta figura de derechos humanos y democracia, sobre todo teniendo en cuenta que hoy se celebra una efemérides muy reconocida en España, ya que hoy es 23 de febrero de 2021. Se celebran 40 años del último intento de golpe de Estado que se produjo en España ante una democracia frágil, una democracia joven, y un poco si pudiéramos mencionar esto aprovechando esta fecha tan señalada, pues estaría bien. Entonces, sin más dilación, Javier, cuando quieras. Bueno, pues lo primero, buenos días Colombia, buenas tardes España, Madrid. Para mí es un verdadero placer y un honor estar con este curso, este grupo del IDEPAC, en convenio en nuestro Instituto Berg, y quiero agradecer muy especialmente la labor que ha realizado durante todas estas semanas y meses, incluso Catalina Pinzón, que ha sido la artífice y la verdadera fautora de este encuentro que hoy tenemos la oportunidad de realizar. Y, por tanto, lo primero, pues, que estoy muy a gusto con todos ustedes y que espero que esta primera sesión y las que las restan, pues, sean de utilidad y, sobre todo, pues, sirvan para reflexionar sobre cosas que creo que nos unen y que son de mutuo interés máximo, ¿no? Bueno, esta sesión de hoy está dedicada nos la han dedicado, por así decirlo, a 2 conceptos, derechos humanos por un lado y democracia por el otro, que en principio tienen difícil unión porque los derechos humanos es un concepto esencialmente material, como todos sabemos, mientras que el concepto de democracia es un concepto formal, ¿no? Y unirlos no siempre resulta sencillo. Es verdad que los derechos humanos que deben construirse entre todos deben de formalizarse finalmente o materializarse, perdón, finalmente a través de esa formalidad que resulta de la democracia, que en definitiva es la participación del pueblo, la participación de la voluntad popular, conformando una serie de derechos, una serie de deberes que los consideramos esenciales, que los consideramos universales y que, por tanto, pues forman parte de este elenco, digamos, que denominamos habitualmente o convencionalmente como derechos humanos. Pero no resulta fácil, digamos, coordinar 2 conceptos que resultan metodológicamente distintos, ¿no? Uno, ya digo, a un nivel material, otro a un nivel esencialmente formal. Lo que voy a hacer en esta pequeña intervención es, de alguna manera, indicar por una doble vía, una vía, digamos, de problematización de los derechos humanos en el momento actual, en el momento presente, y en un segundo momento intentar, pues, una vía de reconstrucción o por lo menos una vía de esperanza en donde, evidentemente, ambos elementos tienen que operar de una manera, digamos, unívoca y de una manera, pues, lo más eficaz y preventiva posible para que ese destrozo cotidiano que nos acaba de describir magistralmente en la introducción sobre el caso, en este caso colombiano, pero tantos casos hoy día en el mundo, realmente, pues, pueda algún día, pues, ser historia y, por tanto, pasar a la triste historia o la triste tragedia, digamos, de
del pasado, ¿no? De nuestra historia común, ¿no? Bueno, en primer lugar, no sé si tenemos la presentación, Quique, dispuesta para que puedan seguir un poquito el hilo de mi intervención. Gracias, Quique. En efecto, ¿cuáles son los problemas que actualmente tendríamos en el ámbito de esta relación compleja entre derechos humanos y democracia? Bueno, yo siempre suelo decir que el primer gran problema que tenemos a día de hoy, estamos ya en el siglo XXI, han pasado ya mucho tiempo desde la Declaración del 48 de Naciones Unidas o declaraciones, digamos, homólogas, ¿no? En el caso europeo o americano, o otras declaraciones posteriores que han ido desarrollando ese elenco del 48. Pero yo siempre hablo de que 60, 70 años después estamos en una etapa de, no voy a decir estancamiento, pero sí de vaciamiento semántico, de vaciamiento en definitiva de las declaraciones convencionales sobre derechos humanos, ¿no? Este vaciamiento se debe a posiblemente varias causas o muchas causas. Una de ellas evidente es que los derechos humanos digamos, se han entendido como un elemento de finalidad, lo acaba de comentar el doctor Joaquín González, y este ha sido siempre un error, ¿no? Porque los derechos humanos no son algo ni del pasado ni del futuro, sino de un presente rabioso, ¿no? Y un presente, por desgracia, verdaderamente cruel para muchos miles de ciudadanos en el mundo, ¿no? Los derechos humanos, yo siempre suelo explicar, requieren de una permanente y cotidiana construcción desde la realidad fáctica de nuestros países, de nuestras sociedades, de nuestros territorios y obviamente, aunque el ser humano sea un ser finalista y necesite obviamente pues un elemento hacia donde dirigirse, digamos, los derechos humanos no deben de considerarse una práctica, por así decirlo, a un medio o largo plazo, como tantas veces se nos dispone, ¿no? Estamos hartos quizás ya de visualizar o de escuchar, ¿no? O de leer, ¿no? Tantas proclamas, digamos, a un tiempo predefinido, ¿no? Objetivos, ¿no? Objetivos del milenio, objetivos a 20 años, de 30 años. El ser humano tiene que hacerlo porque somos así, seres proyectivos, pero esto al final creo que no es una buena retroalimentación para la eficacia y la garantía aquí y hoy de los derechos humanos, ¿no? Los especialistas en estas materias hablan de que digamos que estas proclamas, estas declaraciones suelen nacer habitualmente con un origen que ellos denominan mesiánico, en el sentido de futuribles, ¿no? De un futuro en el cual algún día la humanidad alcanzará unas cotas de bienestar o de dignidad, digamos que ahora mismo no podemos hacerlo, ese elemento mesiánico de alcanzar algún día una meta, ¿no? Mientras que los derechos humanos, sin embargo, desde mi punto de vista, deben de realizarse en el día a día desde un planteamiento esencialmente, como dicen ellos, apocalíptico, es decir, desde el hoy y ahora y desde la realidad fáctica de nuestras sociedades actuales, ¿no? En segundo lugar, y en relación con esto último, también suelo comentar siempre, los que me conocen, que para mí los derechos humanos muchas veces por esa quizás finalidad, por ese mesianismo, por ese ya llegará, que es muy peligroso, nos hemos desvinculado de lo que es la realidad que los derechos humanos deben de tratar en el aquí y en el ahora, ¿no? En el hic et nunc, ¿no? Que decían los clásicos, ¿no? Y para evitar que los derechos humanos se conviertan, como suelo decir yo siempre, en un fenómeno forense, es decir, un fenómeno que sencillamente se dedique a estudiar, digamos, los desastres, las crueldades, los cadáveres que tenemos ya encima de la mesa, continuos, por desgracia, y permanentes, digamos, casos, digamos, de vulneración masiva de derechos humanos por aquí y por allá, antes y después. Para evitar, digamos, ese elemento, digamos, forense de tener que analizar ya catástrofes sucedidas, catástrofes pasadas, catástrofes proferidas, es muy importante que digamos, diagnostiquemos muy bien cuál es el hoy y el ahora de esa eficacia o esa garantía de tales derechos humanos, ¿no? Y también suelo decir siempre que la mayor vulneración que se da hoy en día en materia de derechos humanos, y tiene mucho que ver con la intervención que hemos visto al principio, se da por causa fundamentalmente de la desigualdad estructural de nuestras sociedades, ¿no? Es verdad que todos nos conmovemos, evidentemente no puede ser de otra manera,
de los grandes genocidios o catástrofes que en la historia han acaecido y, por desgracia, siguen sucediendo, pero a veces no reparamos que, digamos, hay una especie de, permítanme la expresión, ya sé que no es adecuada jurídicamente, pero se me entiende, de genocidio cotidiano y permanente que afecta a millones y millones de personas en el mundo por causa precisamente de la desigualdad estructural de nuestros modelos sociales y que afectan a cosas tan básicas para todos nosotros como, por ejemplo, el acceso a agua potable, acceso a un mínimo de alimentación, a una vivienda pues sencillamente digna, a un mínimo educativo, a un mínimo de salubridad pública, de salubridad personal, a un mínimo empleo que permita a una persona reconstruir su vida, en definitiva, a cosas sin las que cualquiera de los que estamos ahora aquí presentes nos sentiríamos ajenos a nuestro propio modelo social, porque no nos saldrían las cuentas de soportar los pesos de la sociedad, los pesos y deberes de la sociedad, si realmente esta al menos no nos procurara un mínimo de sustento vital para poder desarrollar nuestro plan de vida personal, ¿no? Es decir, la desigualdad se ha convertido en las sociedades actuales, en las sociedades modernas, en las sociedades, digamos, desarrolladas o no desarrolladas, el principal problema y sobre todo la principal causa de vulneración cotidiana, permanente, diaria de todos y cada uno de los derechos humanos contemplados en la Carta del 48. Cuando esto es así, evidentemente, vuelvo a lo de antes, el vaciamiento de estas proclamaciones, digamos, parece obvio, ¿no? Es decir, es un peligro enorme que derivemos los derechos humanos o a un pasado maldito que tenemos que, de alguna manera, reconstruir o intentar asimilar, si es que esto se puede alguna vez, o a un futuro mesiánico en el cual pues algún día alcanzaremos unas cotas de dignidad, unas cotas de humanidad, pues que ojalá la humanidad consienta y, por supuesto, adquiera, pero este es un discurso verdaderamente falaz, que vacía realmente esas declaraciones cuando en el día a día cotidiano miles de millones de personas en el mundo, en diferentes lugares, digamos, de nuestro planeta, sienten a diario la vulneración permanente, ya digo, de prácticamente cada uno de los derechos humanos contemplados en la Carta del 48, en el Convenio de Roma, en el caso de Europa, o en los convenios, digamos, propios del ámbito latinoamericano. Otro problema añadido a, digamos, ese vaciamiento de esas declaraciones es que, bueno, nosotros vivimos, tanto Colombia como España, en modelos, digamos, sociales liberales, y sociedades complejas. Estamos acostumbrados a través precisamente del elemento formal democrático con sus fallas y con sus errores, pero en definitiva democrático, de intentar reconstruir o construir vías de diálogo, vías de consenso, vías de intentar solventar los conflictos a través de esa deliberación mutua. Pero esto evidentemente no es un fenómeno global, no es un fenómeno, a pesar de la globalización, no es un fenómeno global. Hoy en día existen, por desgracia, muchas sociedades, muchos pueblos, muchos estados, y son conceptos evidentemente distintos los que estoy manejando, donde, digamos, pues sus propias, como dicen los filósofos, ¿no?, cosmovisiones propias de la vida, digamos, hacen existir, por así decirlo, diferentes pareceres, muy diferentes pareceres acerca de la virtualidad de esos derechos humanos, ¿no? Es decir, esas cosmovisiones, que son legítimas, por supuesto, y que, digamos, derivan de la cultura, bien social o bien religiosa o bien cultural, digamos, de cada uno de los pueblos de este planeta, hace que esa diversidad, digamos, sea una, no voy a decir una rémora, pero sí una complejidad especial para hallar unos universales que realmente sean cumplidos y realmente sean algo asumido por toda la sociedad internacional. Esta dificultad, claro, nosotros desde el mundo occidental la vemos con cierta distancia, ya digo, porque vivimos en sociedades complejas y liberales, pero con los problemas que tienen, pero así son definidas, pero evidentemente también de alguna manera redundan en ese vaciamiento de los conceptos manejados en esas declaraciones, ¿no? Porque, como aparece por ahí abajo en la última frase que os he puesto de reflexión, no todos los pueblos, no todas las culturas, no todas las sociedades, no todos los países, no todos los estados, por ejemplo, de Naciones Unidas, a pesar incluso de haber ratificado esas declaraciones, digamos, a través de sus procedimientos internos, comparten esa máxima, pues ya ilustrada y
y universal de que el ser humano es un fin en sí mismo, ¿no? Esto no es compartido por todos, ¿no? Algo tan básico como sobre lo que se asienta la dignidad del ser humano y sobre lo que se asienta, digamos, los principios fundamentales del mismo, no es compartido por todas las sociedades, culturas y pueblos, ¿no? Sino que hay una diversidad plural en la cual pues, elementos que son, yo los denomino sistémicos, propios del sistema cultural de cada pueblo, obviamente, digamos, determinan diferentes tipologías sociales, económicas y religiosas que inciden en una interpretación muy diferente de cada uno de los postulados que podemos tener como mínimos consagrados en esas declaraciones de derechos humanos, ¿no? En definitiva, posiblemente haya más problemas, pero estos 4 problemas que acabo de abordar hacen, digamos, difícil, hacen muy complicada el discurso, la fundamentación, en definitiva, sostener este discurso de los derechos humanos de una manera por lo menos universalizada y de una manera eficaz y garantista en el presente, ¿no? Ya digo, primero porque somos humanos, somos homínidos, no podemos ser de otra manera, y el ser humano pues tiende a ir hacia atrás, ¿no? Intentando, digamos, buscar allí razones o sin razones de lo acaecido, o nos vamos hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Es decir, buscamos ese elemento mesiánico de que algún día, pues alguna vez, en alguna ocasión, alguien nos redimirá y, por tanto, pues la humanidad se redimirá a sí misma, ¿no? En definitiva, son elementos de evasión, elementos de evasión de la realidad. Y la realidad, como nos han comentado anteriormente, pues es, digamos, la que, por desgracia, viven millones de personas en el mundo todos los días con esa vulneración permanente, como decía, de casi cada uno de los derechos consagrados en la Carta del 48. La desigualdad para mí es el gran problema estructural de las sociedades humanas, posiblemente siempre, pero especialmente con especial ahínco en el día de hoy, y es la principal escollo para un discurso coherente y un discurso, digamos, factible de esos derechos humanos, ¿no? Porque, bueno, la desigualdad lo que hace es generar exclusión, generar desfavorecimiento social y, en definitiva, generar posiblemente incluso una desafección hacia los propios derechos humanos que puede resultar tremendamente complicada y compleja. Si vamos de los problemas, pasamos, digamos, a no soluciones, pero por lo menos, digamos, alternativas o vías, digamos, de solución. Bueno, Quique, si pasas la diapositiva, eso es, los desafíos que tenemos por delante. Bueno, yo he puesto ahí 4 en concreto, pero luego podemos evidentemente dialogar sobre más, en un sentido de que hay que volver una y otra vez a plantear problemas que parecían ya superados y que, sin embargo, precisamente por ser la desigualdad un elemento estructural y sistémico en las sociedades humanas y, por tanto, digamos, causante permanente de vulneración de derechos básicos de todos, hay que recordar una y otra vez que esa reconstrucción cotidiana de los derechos humanos exige, en primer lugar, entenderlos como una garantía de justicia, digamos, para los individuos y para las sociedades, ¿no? Es decir, hablar de derechos humanos, y aquí sí que entraría, digamos, de lleno ese elemento formal de la democracia, sería construir para los individuos y para los grupos, digamos, formulaciones que, y esto es algo, digamos, verdaderamente básico, resulten al final un núcleo que yo denomino intangible, es decir, intocable por parte de nadie y muy especialmente por los poderes constituidos, ¿no? Es decir, tiene que ser un mínimo de garantías que estén fuera, absolutamente fuera del arbitrio del poder, sea este cual sea, ¿no? La democracia, obviamente, es un sistema formal, digamos, de entre comillas, digamos, regular ese poder, ¿no? Pero para los derechos humanos, digamos, la democracia puede y debe, en este caso, ser el modo, el modelo formal en la cual construyamos esos principios básicos sobre los cuales digamos, que toda sociedad, por así decirlo, va a rescatar, va a poner por encima del propio poder, va a poner por encima de la arbitrariedad de cualquier sujeto que ejerza ese poder. Incluso, me atrevería a decir, va a ponerlo por encima incluso de la propia democracia, porque evidentemente la democracia, al ser un sistema puramente formal, en lo material puede fallar, y muchas veces en la historia, como sabemos,
ha fallado y sigue fallando en muchos sitios. Podemos votar democráticamente cosas que son contrarias a los derechos humanos, que son lesivos, digamos, a los grupos vulnerables en derechos humanos. Por tanto, la democracia hay que dejarlo en su aspecto puramente formal y lo material dejarlo para los derechos humanos. Entonces, ese núcleo intangible, intocable, fuera del arbitrio del poder, tiene que estar siempre por encima, digamos, de cualquier poder establecido, incluso por encima de la propia forma democrática en la cual estemos, ojalá, y es algo muy bueno, pero me refiero, estemos estableciendo, digamos, nuestro propio sistema político en cada uno de los países. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos salvando, y esto es lo importante de los derechos humanos día a día, lo que estamos salvando son elementos que cualquiera de los que estamos aquí presentes, que cualquier ser humano con un mínimo de sentido común, con un mínimo de responsabilidad y con un mínimo de autonomía personal, que cualquier ser humano salvaría de cualquier contingencia histórica o humana posible. Es decir, salvaría de cualquier elemento, digamos, ajeno a los mismos, ajeno a esos derechos humanos, que pudiera entorpecer su ejercicio y su eficacia. ¿Por qué? Pues porque los entendemos tan esenciales, tan vitales, tan cotidianos, que nadie de nosotros, sensatamente, si pensáramos racionalmente y autónomamente, entenderíamos que podríamos sobrevivir en nuestros modelos sociales sin el acceso a esos mínimos de justicia, a esos mínimos materializados en derechos intangibles y consagrados como derechos humanos, porque sencillamente, como decía anteriormente, no nos merecería vivir en nuestro propio medio social. Las democracias actuales nos dicen, ¿no?, los medios y los estudiosos, que tienen problemas de diferente tipo, que si los populismos, que si esto, que si lo otro, ¿no? Bueno, yo creo que el principal problema de las democracias, una vez más, se encuentran, digamos, en que no pueden o no saben o no quieren abordar el problema, digamos, de la desigualdad estructural que genera, repito una vez más, la vulneración permanente y la exclusión permanente, el desfavorecimiento permanente de miles de millones de personas en el mundo. Esta es la clave del asunto. La democracia formal puede, por supuesto, ayudar y coadyuvar a crear esos principios deliberados de justicia, digamos, aunque sea una justicia de mínimos, de esos mínimos imprescindibles que todo individuo en cualquier parte del mundo, con cualquier cultura comprensiva, querría salvar, porque es la única manera de sobrevivir al medio social. Esto es algo, son palabras gruesas, terribles, pero es la realidad. Este es el núcleo intangible que los derechos humanos deben de salvaguardar y reconstruir, repito, y garantizar, digamos, de manera permanente, digamos, todos los días a través de todas las instituciones y del derecho, digamos, como elemento de garantía. Si fuera así, el problema de la democracia, repito, no serían tanto los populismos u otros riesgos, digamos, que la misma pueda tener, sino realmente resultar un modelo formal, evidentemente, de construcción de una racionalidad común, de esos universales comunes, aunque sea de mínimos, para que realmente podamos llevar a efecto unos elementos que nos salven, por así decirlo, de esa desigualdad estructural que evidentemente aboca a muchos millones de personas a una situación de desesperanza, de desfavorecimiento y, en definitiva, de exclusión social. El resultante de esta mecánica debería ser, digamos, alcanzar entre todos democráticamente, ¿por qué no? Ese sería, digamos, el mejor formato, por así decirlo, pero llegar a alcanzar unos acuerdos de mínimos a los cuales vamos a dotarles de una fuerza característica basada en que van a ser unos mínimos, decimos, absolutos, ya una vez establecidos innegociables, es decir, que ni siquiera la democracia va a poder tocar. Sería algo así como esa voluntad general de Rousseau, ¿no? Que es administrada pero no tocada por ningún poder establecido. Por supuesto, inalienables, porque es algo que, digamos, pertenece a la condición humana, a la condición que está imbricada, está intrincada en la condición humana. Derechos, evidentemente, reforzados por el ordenamiento jurídico de los Estados de Derecho y también, por supuesto, de los agentes internacionales. Y, en definitiva, a elementos que van a permitir o que deberían de permitir generar, crear diariamente, no a futuro ni a pasado, sino diariamente en el hoy, en el aquí y en el hoy, condiciones reales y materiales de una real justicia, digamos, para todos los grupos, ¿no?
Es decir, yo entiendo que los derechos humanos, permitidme esa expresión un poquito escolástica, antigua, deben ser cada vez más, digamos, como dice ahí, la causa eficiente de los sistemas democráticos. No al revés, lo hemos pensado al revés, es decir, hemos pensado que con la democracia alcanzábamos ya la materialidad de, digamos, todo tipo de derechos, empezando por los derechos humanos, y nos hemos equivocado absolutamente. Es al revés, son los derechos humanos los que deben ser la causa eficiente de la democracia, repito, y no al revés. Es decir, los derechos humanos son los que deben de, digamos, dar cuenta y razón de si las democracias realmente son efectivas, son buenas y, en definitiva, son agentes, digamos, de generación de estos universales que, evidentemente, vamos a reconocer y a garantizar a todos los habitantes o a todos los individuos que viven con nosotros en nuestros modelos sociales. ¿Por qué? Pues porque desde esa democracia, evidentemente, nos puede permitir, con libertad y con garantías, pues discutir, acordar, deliberar, en definitiva, ese mínimo común social que nos permita a cada uno de nosotros un libre desarrollo de nuestra personalidad dentro de nuestro particular medio social. Las democracias, que es un concepto, repito, formal, también está unido a un concepto formal como son los estados. Y los derechos humanos no, es algo material, es decir, es algo que es transversal, es algo que no se puede acotar a un Estado, no se puede acotar, digamos, a un modelo social concreto, sino que deben de vehicular, digamos, por encima absolutamente de la estratosfera, digamos, entre comillas, planetaria, digamos, a nivel, me refiero, de derechos, y no pueden constreñirse, digamos, a los usos y abusos que un Estado concreto pueda determinar. Es decir, los derechos humanos siempre van a ser siempre ojos que observan cómo es la realidad social de cada Estado, incluso cuál es el tono de la democracia de cada Estado. A mí no me vale que una Constitución proclame o se proclame como democrática si después esa Constitución y los elementos internos de desarrollo de la misma no garantizan elementos de mínimos sin los cuales la población, los ciudadanos, que son supuestamente el sostén de esa democracia, realmente acceden a los medios sociales, a los bienes primarios básicos que realmente les puede posibilitar una vida más o menos digna dentro de ese modelo social. Nos hemos confundido por completo. Hemos pensado, repito una vez más, que la democracia es la que ahorma los derechos humanos o conforma los derechos humanos, y no es así. Son los derechos humanos los que ahorman la democracia, los que son su causa eficiente, los que la hacen, digamos, que en su ejercicio sea una democracia realmente no ya formal, sino, digamos, proyectada hacia una materialidad que es garantista de los derechos básicos de aquellos que supuestamente sostienen esa democracia, que evidentemente somos todos los ciudadanos. Y al final, para saber si esto de alguna manera lo hacemos bien o lo hacemos mal, yo siempre también digo, y en el Instituto Berk, digamos, practicamos, que al final son las políticas públicas de ese Estado que también han surgido, obviamente, de esa democracia formal a través del Parlamento, a través de los gobiernos, a través de los poderes constituidos democráticamente. Pues la pregunta es muy fácil. Dime qué políticas públicas de bienes primarios básicos, digamos, desarrollas para tus ciudadanos y te diré cuál es la calidad de tu democracia. Es decir, para mirar la calidad de una democracia no hay que verla, digamos, en la formalidad de una Constitución o en lo que proclama dicha Constitución. La calidad de una democracia, digamos, hay que verla en el desarrollo efectivo de esos derechos básicos que son los que realmente hacen verificable la, entre comillas, democracia formal dentro de la cual estamos, digamos, conviviendo. Una vez más digo, nos hemos equivocado del asunto, es decir, son los derechos humanos básicos, los esenciales, aquellos que van a determinar a través de las políticas públicas si realmente nuestro sistema democrático es digno de llamarse así. Porque, claro, demos kratos, poder, digamos, del pueblo, se entiende que ese poder está para servir al pueblo. Y para servir al pueblo en aquellas necesidades que le permiten un libre desarrollo de su personalidad y de su desarrollo humano y social. Pero si, digamos, transvertimos, digamos, las palabras, hacemos transvestismo político, que se suele decir así, ¿no? Y le damos la vuelta al entorno, digamos, automáticamente nos estamos autoengañando en el sentido de
intentar decir que porque somos un Estado democrático, entonces velamos por los derechos humanos. Y es todo lo contrario. Son los derechos humanos, digamos, desarrollados a través de esas políticas públicas, los que darán carta de naturaleza a un sistema democrático. ¿Por qué? Porque es, digamos, la esencia de que esa democracia, ese supuesto poder del pueblo, en efecto está sirviendo a ese pueblo, ¿no? Es decir, y no me quiero agotar porque se me agota el tiempo, me faltan 3 minutos y luego prefiero que haya diálogo y preguntas. Sencillamente lo que he tratado de exponer es, en primer lugar, digamos, 3 problemas actuales de los derechos humanos que no están ni en el pasado ni están en el futuro, sino que están en el presente, porque lo más grave que nos puede pasar en derechos humanos es el vaciamiento semántico de los mismos. Y esto es terrorífico. Esto es terrorífico. La humanidad ha luchado mucho para alcanzar unos mínimos acuerdos y realmente vaciarlos de contenido semántico, vaciarlos de contenido efectivo y garantista, para mí es la mayor tragedia que puede suceder en derechos humanos. Y en cuanto a desafíos, pues los desafíos ni más ni menos que es darle la vuelta al correlato actual. No es la política, la democracia y política, por tanto, la que tiene que definir el contenido de los derechos humanos. Son los derechos humanos, que son elementos preexistentes, o que debemos hacerlos preexistentes, como pongo ya arriba, digamos, como un núcleo intangible, digamos, fuera del arbitrio de cualquier poder constituido y además fuera de cualquier contingencia histórica que puede suceder en cualquier pueblo, en cualquier sociedad, en cualquier país, son ellos los que dan carta de naturaleza a nuestras democracias. Decía al principio que hablar de derechos humanos y democracia no es un tema sencillo, porque son conceptos completamente distintos en la teoría. Uno, remite a lo material, lo otro remite a lo formal. Pero dado que tenemos este encuentro para reflexionar sobre lo mismo, sí creo que es muy bueno, digamos, estar atentos a que no nos confundan, ¿no? Y no nos quieran hacer ver que es la democracia la que nos tiene que llevar a los derechos humanos. No, son los derechos humanos seguramente los que habilitarán una mejora en la calidad, digamos, de nuestros sistemas democráticos, que es algo muy distinto. Me gusta siempre terminar, y los que me conocéis lo sabéis, con una frase final de uno de los grandes autores, digamos, europeos, ¿no?, que ha reflexionado mucho sobre los derechos humanos, que es Walter Benjamin, y en relación con la desigualdad y en relación con ese desfavorecimiento, digamos, generalizado que hay en tantas sociedades humanas, yo diría que en todas, esta frase a mí siempre me rebota en la cabeza y me hace expresar algo que realmente deberíamos estar viviendo, ya digo, no en el ayer, no en el futuro previsible, sino en el hoy de nuestros días, ¿no?, en nuestra profesión, en lo que cada uno de nosotros hagamos, ¿no? Y pensemos todos que, en efecto, para los excluidos, ¿no?, los desfavorecidos, las víctimas, los oprimidos, viven de una manera permanente en un auténtico estado de excepción. Y este concepto, estado de excepción, es un concepto político, con lo cual, digamos, de alguna manera acabo uniendo esos 2 elementos, pero en el sentido auténtico al que hay que darle esa relación entre derechos humanos y democracia. Ahora sí, se cumple mi tiempo, así que el moderador tiene la palabra. Vale. Muchas gracias, Javier. Luego remitiremos un poco y volveremos a hacer una especie de compendio de todo lo que se ha comentado en el día de hoy. Primero, felicitaciones por una presentación espléndida, como siempre. Nos han llegado varias preguntas y algunos comentarios que pretenden ser preguntas. Entonces, si te parece, te digo las preguntas que han hecho desde el público a través de las diferentes redes sociales y canales de comunicación y las respondes a ver si podrías hacer una respuesta general para ellas. La primera nos llega y nos dice que cómo el fortalecimiento de la participación ciudadana nos puede ayudar a tener una mejor garantía de derechos humanos. ¿De acuerdo? O sea, un poco cuál sería tu opinión. La siguiente va en la línea de que es un comentario, pero yo creo que ha marcado bastante cuando nos hablabas acerca de que los derechos humanos son acuerdos de mínimos, que son absolutos, que son innegociables y que, por tanto, además deben reforzar una sociedad democrática. Al respecto de este comentario, y coetáneamente al momento que lo dijiste, nos están preguntando si el derecho a la vida para ti es un derecho que es innegociable, ¿de acuerdo? Y finalmente la última pregunta, un poquito más larga, nos dicen que si el desarrollo efectivo de los derechos humanos mide la calidad de una democracia, ¿cómo superar el daño que causa la aplicación ineficiente de modelos de administración pública que lastima los índices de confianza de la democracia por el ineficiente cumplimiento y protección de derechos?
¿de acuerdo? Esta es quizás un poco más larga, pero yo creo que se interconectan bastante bien la primera con la tercera. Entonces, sí, antes de pasar al siguiente panelista, muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Bueno, José Enrique Conde, perdón. En efecto, son 3 preguntas o 3 comentarios o 3 reflexiones muy importantes al hilo de lo que yo he intentado humildemente trasladarles en el día de hoy, ¿no? La primera hace referencia a algo que yo he pasado un poquito de soslayo, pero que es esencial, que es el elemento de la participación, ¿no? Hay un autor que a mí personalmente me gusta mucho, que es Boaventura dos Santos, que evidentemente desde la sociología, ha reflexionado muchísimo sobre los elementos de participación social, desde incluso el componente urbanístico, ¿no? De las barriadas, etcétera, cómo se estructuran, etcétera. Bueno, yo estoy con él en el sentido de que los derechos humanos, he dicho antes, deben partir de que establezcamos, por tanto, ya hay un elemento de participación deliberativa, desde abajo, obviamente, de aquellos mínimos que cada uno de nosotros, en nuestros, digamos, barrios, vamos a llamarlo así, consideremos que sin los cuales, evidentemente, ni uno de nosotros sensatamente podría realmente vivir en el mundo en el que vive. Es decir que, perdonadme que sea muy bruto con lo que voy a decir ahora, pero y no quiero justificar absolutamente nada, pero es verdad, es decir, si no se aporta un mínimo de bienes primarios sociales al individuo para poder, ya digo, sobrevivir en nuestro medio social, le estamos abocando a vivir, evidentemente, en un desfavorecimiento, pero en este caso radicalizado, posiblemente violento. Con lo cual, el elemento de participación es esencial porque la construcción de derechos humanos parte precisamente de la deliberación voluntaria de agentes sociales que evidentemente entienden en cada momento, en cada lugar concreto, es un locus, es un lugar fundacional concreto donde se debe habilitar qué elementos, y están distintos evidentemente en cada modelo social, qué elementos en ese modelo social son imprescindibles para que alguien pueda vivir dentro de nuestro modelo social. ¿Qué elementos? Pues seguramente serán elementos básicos y empiezo por empalmo con la segunda, comenzando, por supuesto, con el derecho a la vida y a la seguridad personal, a ese fantástico derecho a la integridad física y moral de las personas, ¿no? Evidentemente, ¿quién puede pensar que alguien, puede vivir en un modelo social en el que su seguridad personal, su vida, su integridad física y moral, puede ser vulnerada en cualquier momento, en cualquier lugar, por un agente, del Estado o por un agente o extraestatal? Me da igual, me da lo mismo. Son modelos sociales violentos, estructuralmente violentos, ¿no? No quiero citar el modelo colombiano, pero puedo citar el modelo salvadoreño, ¿no? Una estructura social absolutamente violenta o violentada, donde evidentemente la vida cotidiana es absolutamente imposible porque está sometida, al primer gran principio, que es sencillamente, pues que no se respeta y, por supuesto, se vulnera permanentemente ese derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física y moral de las personas, ¿no? Porque no solamente estoy hablando de matar, ¿no? También estoy hablando de torturar, por ejemplo, ¿no? O de hacer desaparecer, ¿no? Como está pasando en tantos países hermanos de América Latina, ¿no? Es decir, es el mínimo minimorum. Es que sin eso nadie soportamos las cargas de un Estado, las cargas de un modelo social, las cargas, de la convivencia con los demás. Es decir, lo mínimo, evidentemente, es que yo pueda salir a la calle o puedan salir los míos a la calle y que vayan a volver. Es que es lo mínimo, que vayan a volver, ¿no? Y que no tenga que estar pendiente de que no vuelvan porque han sido matados o agredidos o torturados o lisiados o desaparecidos, ¿no? Y junto con eso, evidentemente, aquellos otros elementos que obviamente, pues, consecutivos al mismo, hacen que mi vida social pueda ser posible. Fíjense lo que estoy diciendo. Posible. Un mínimo educativo, un mínimo de salubridad pública, un mínimo de empleo para poder, sobrellevar esa vida. Y quizás poquito más, pero evidentemente el primer elemento que tenemos que garantizar es la seguridad, es la vida, es, la integridad física y moral de las personas, porque sin eso todo lo demás, como se suele decir habitualmente, sobra, ¿no? Con lo cual, obviamente que el derecho a la vida, pero yo lo amplío todavía aún más, ¿no? No solamente es la vida, sino que me dejen vivir, sino que me dejen vivir con una cierta, entre comillas, tranquilidad, en el sentido de que cuando salga a la calle uno de los míos sepa que va a volver, ¿no? Y sepa que va a volver porque no hay sistemas
digamos, vamos a decir, estatales o paraestatales, digamos, que lo van pues, a matar o a violar o a asesinar o a desaparecer o a torturar o a cosa por el estilo. Es el primer elemento, pero a partir de ahí tiene que haber mínimos de más, un mínimo educativo, un mínimo de salubridad, un mínimo de tal, es decir, elementos que son esenciales para cualquiera de nosotros en cualquier modelo social. Y arranco con la tercera, porque viene de esto. Cuando estamos en un estado en el que la administración pública es la primera que falla en el desarrollo de esas políticas públicas que decíamos antes, pues por corrupción o por, digamos, ineficiencias o por cosas por el estilo, sobre todo corrupción e ineficiencias, que es lo más habitual en Colombia y en España, en cualquier lugar, digamos, automáticamente lo que estamos diciendo que ese Estado, aunque se proclame democrático y social y todo lo que quiera, es un Estado, de cara a los derechos humanos, es un Estado absolutamente fallido, absolutamente fallido. A veces dicen, no, es que El Salvador es un Estado fallido. Bueno, cuidado. Nuestras longevas democracias, bueno, la española es muy joven, pero bueno, no están fuera del margen o del ojo del huracán de democracias que puedan fallar, porque, repito, en efecto, la falencia, ese fallo que me indicaban, ¿no?, en cuanto a una administración, digamos, ineficiente o corrupta, evidentemente es el principal causante de esa vulneración permanente bueno, permanente, digamos, de los derechos humanos, ¿no? Ya me dicen que me tengo que callar, con lo cual, pues me callo. Bueno, muchas gracias, Javier. Hemos visto que ahora justo estaban entrando muchas más preguntas, pero si os parece vamos a dejar los últimos minutos un poco para el cierre también, para preguntas generales, también para dejar tiempo al resto de los ponentes, ¿de acuerdo? Entonces, dicho... Solamente una cosa, me disculpo ante los participantes porque dentro de 20 minutos... en fin, soy profesor, tengo que vivir y tengo clase, con lo cual pues no podré estar en esa ronda final, pero bueno, me disculpáis con todos. Vale, fantástico, muchas gracias. Entonces damos paso al siguiente ponente de hoy, el doctor Joaquín González Ibáñez, que ya está conectado. Buenas tardes, Joaquín. Sobre el doctor Joaquín González Ibáñez, bueno, es bastante conocido por todos nosotros, mucho más querido además. Él es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y desde hace ya muchos años es uno de los codirectores del Instituto Berg, así como profesor de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Relaciones Internacionales en la Universidad Alfonso X el Sabio, de la cual ha sido decano durante unos cuantos años. Sin más dilación, os dejo con Joaquín, eso sí, por favor, ajustándonos al tiempo y dejando un hueco para preguntas que seguro habrá después. Entonces, Joaquín, en cuanto quieras. Por favor, conecta el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Quique. Gracias, Javi. Qué suerte el que me hayas precedido en el uso de la palabra, también por el aprendizaje, porque estábamos aquí sonriendo, que siempre el enfoque de Javier es revelador y en muchas cuestiones. Y yo quería empezar precisamente en una observación que él ha hecho que es básica en este proceso y es que los derechos humanos preceden a la democracia. Y lo quiero avalar de una manera objetiva y es los 3 índices más importantes sobre la calidad democrática de los estados. El primero, el Freedom House Report, el de The Economist y el de la Universidad de Oxford. Una de las premisas fundamentales que modelan y que sobre todo permiten identificar tanto formal como materialmente las democracias es la existencia veraz de un proyecto de vida para las personas en ese país porque tienen acceso a derechos humanos. Es decir, lo que realmente define la calidad de un país es si una persona tiene la posibilidad de optar por un modelo de vida, por una decisión de lo que quiere ser, precisamente porque puede optar por derechos humanos. ¿Qué quiere estudiar? ¿A qué rezar? ¿A qué lengua hablar? ¿A quién amar y cómo amar? Pues todo eso son, en la práctica, un modelo de vida porque lo garantizan los derechos humanos. De manera que yo quiero refrendar esa perspectiva que hablaba Javier
de que es un preacontecimiento, ¿no? Y sobre esa cuestión yo quiero, en mi tema que es ciudadanía y participación y derechos humanos, en el día de hoy, mencionar que una tríada o un triángulo que soporta precisamente una aspiración de desarrollo, que el profesor Claudio Grossman siempre comentó que era un triángulo en que cada uno de los ángulos eran iguales, pero además hacían que el sistema tuviera no solamente estabilidad, sino presupuestos de justicia. Y es la vigencia de una democracia se basa en la existencia de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Sin esos tres elementos es imposible hablar de una plenitud de protección y sobre todo de una existencia veraz de derechos humanos. Yo quería empezar por algo que no hemos hablado todavía y es una aproximación a por qué los derechos humanos, no lo que son los derechos humanos, sino el por qué. Y lo quiero contextualizar con una experiencia que yo tuve en Colombia hace casi 16 años, cuando impartí un curso a un grupo. Yo no conocía quién era el auditorio, había perfiles varios, había representantes políticos, había representantes también sindicales, había ONGs y había algún representante público. Una de estas personas era una mujer que había estado secuestrada 7 años por las FARC, Consuelo González de Perdomo. Nosotros en el Instituto VERC tenemos a gala tener varias becas académicas creadas con el nombre de varias víctimas, y otras víctimas vienen en nuestros programas de derechos humanos en el terreno de Europa y derechos humanos Israel-Palestina. Y en este caso, Consuelo González de Perdomo, junto con Luis Mendieta, 12 años, casi 12 años secuestrado, Darío Villarroel, una víctima de la represión de Pinochet, junto con otras becas de víctimas, pues representan quizás lo mejor que nunca haremos en el Instituto VERC. Bueno, pues bien, en el almuerzo de esa sesión de trabajo, en ese seminario, yo no conocía a Consuelo y se sentó a mi lado. Y entonces, cuando empezamos a conversar y le pregunté por qué estaba interesada en aprender en derechos humanos, pues claro, cuando me dijo yo he estado 7 años privada de libertad, lo primero que le dije es, pero ¿qué le puedo ya no solamente enseñar, sino a qué le puedo yo aproximar de la vida a usted, que precisamente de una manera sistemática todos y cada uno de sus derechos humanos han sido negados? Y su respuesta fue algo excepcional para entender lo que ha explicado también antes Javier, de la vinculación estricta entre derechos humanos y políticas públicas y acceso directo de la ciudadanía. Ella me contestó primero que quería entender el soporte conceptual, ético, antropológico y jurídico. Ella es de formación psicóloga. Y recuerdo que, no sé si como una provocación, pero le quise hacer una pregunta incómoda, ¿no? Que si había más personas, ella en aquel momento era senadora, si había más colegas atendiendo ese curso, ¿no? Y como si fuera una especie de acto ilegal, me dijo, no hay nadie más, solo he venido yo. Entonces, la pregunta para mí era forzada, ¿no? ¿Y qué piensan sus colegas de que usted esté aquí hoy haciendo este programa? No me respondió, piensan que soy una subversiva, pero sí respondió, no entienden por qué una política tiene que hacer un curso de derechos humanos. Entonces, casi como la presentación de Alexander, ¿no? En esa fotografía trágica, yo me eché las manos a la cabeza y dije que un representante público no entienda que la primera función de un representante público es garantizar el acceso a los derechos humanos a la ciudadanía a través de políticas públicas. ¿Cuál será precisamente la concepción que tienen esos políticos que no entienden que su servicio es precisamente el de garantizar un espacio de dignidad a través de el acceso a derechos humanos? ¿Cómo es la movilidad de mi ciudad, de mi pueblo? ¿Cómo es el agua que bebo? ¿Cómo es la estructura viaria? ¿Cómo es la escuela, el hospital al que debo acudir si me falla la salud o mi hijo quiere estudiar una titulación técnica porque no puede ir a la universidad o porque quiere estudiar la titulación técnica? Entonces, fue muy revelador o fue muy sorprendente el no entender que en el marco de la Constitución del 91, pero todo es formal, ¿no? En ese título preliminar tan excepcional, pues no entendieran esa relación causa-efecto entre el mandato jurídico y que dice que todos los niños primero deben ser niños, pero sobre todo, como dice el proverbio alemán, si lo que no aprenda Juanito no lo sabrá Juan.
Un niño tiene que ser feliz, pero también es un niño que tiene que empezar a educarse, sobre todo para luego tener la cultura y la capacidad para optar, ¿no? Entonces nadie hacía esa relación entre ese mandato que expresamente está en la Constitución, en los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, y su responsabilidad en su concejalía, en su departamento, precisamente ese mandato, lo que generaba era una oportunidad. Entonces yo quiero empezar, antes de entrar en la materia de ciudadanía, participación pública y derechos humanos, en una reflexión que a mí me parece muy sabia, y al final las cosas sencillas son las más difíciles de proyectar. Y quiero empezar con una nota que el profesor Paul Lemons, lo voy a mostrar porque no, en lugar de hacer una presentación, en este libro que se llama Pensando en Derechos Humanos, que es de un libro clásico, de un autor clásico que se llama Antonio Cassese. Cualquier persona penalista o internacionalista le conoce. Fue el primer presidente del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, fue presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y también fue presidente del Tribunal del Líbano. Y aparte era profesor de la Universidad de Florencia de Derecho Internacional. Bueno, pues en este libro, en la parte final, yo recuerdo, es un trabajo del Instituto Berk, que hablando con la viuda de Cassese, le explicaba que era muy importante hablar de derechos humanos como lo hablaba este gran autor, pero era todavía más importante que la gente tuviera una proximidad real de lo que los derechos humanos pueden generar como impronta en la calidad de vida de las personas. Entonces, nos permitió hacer una serie de entrevistas a personas que no se conocen en la realidad de derechos humanos, pero que tienen una vida y compromiso activo de derechos humanos. Desde una historiadora, una superviviente del genocidio en Guatemala, un fiscal de la Corte Penal Internacional, Paul Lemons, que es juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dos profesoras, un profesor de diferentes países del mundo. Y quiero retomar la explicación de Paul Lemons, que es muy hermosa, porque una de las preguntas que les hacíamos es por qué merecía la pena trabajar en derechos humanos, y en su caso porque había dedicado toda su vida a trabajar por los derechos humanos. Él había sido mi profesor en Lovaina, en Leuven, y todavía sigue siendo mi maestro y amigo. Y él, con una sencillez, pero con una profundidad completa, dijo lo siguiente. Dice, los derechos humanos precisamente merecen la vida porque representan una opción vital. Representan la manera en que podemos optar cómo queremos hablar, cómo queremos rezar, cómo queremos pensar, cómo queremos viajar, cómo queremos amar al diferente. Es decir, significan una consagración de un proyecto de vida. Esa es la primera cuestión, porque ser persona, lo que decía Javier, implica la posibilidad de ejercer esa condición de persona. Una de las cosas terribles que yo he leído en muchos conflictos es muchas de las víctimas, al final, en una situación paupérrima, hacen esta reflexión. Pero es que yo soy persona. Claro, es que eres persona porque vives una vida que tienes aspiraciones para ejercer algunos derechos humanos que te hacen persona, ¿no? A lo que, cómo me alimento, cómo me protejo, qué hogar tengo, qué sistema de salud, etcétera. Soy persona en la práctica porque estoy formando parte de una visión de justicia que son los derechos humanos. Entonces, la primera idea decía, porque define nuestro modelo de libertad. Lo que quiero ser en la vida lo consigo porque puedo optar por derechos humanos. Segunda cuestión. Él decía que no existe una democracia veraz si no se fundamenta en el contrato social de los derechos humanos. Es decir, si las instituciones públicas no garantizan su propia legitimidad en el marco de libertad que suscita la creación de políticas públicas, de régimen de garantías y sanciones que permitan precisamente ejercer nuestros derechos humanos, es que la vida de esas sociedades realmente no vale porque no garantiza ese modelo de dignidad. Y el tercer motivo es porque los derechos humanos proyectan nuestra diversidad como raza, la raza humana, el Homo sapiens sapiens, y especialmente permite entender a las minorías y darles voz, porque no sirve un sistema homogéneo unitario, sino la diversidad de nuestros rostros lo que hace es definir nuestra humanidad. Y los derechos humanos lo que ponen en valor son esas excepciones que parecen a la mayoría, pero que para esos grupos que están discriminados son su razón de ser. Entonces, esa cuestión es clave
cuando nosotros en sociedades complejas, por las amenazas ahora con sanitarias, el equilibrio de la seguridad, las cuestiones financieras que nos atenazan y atemorizan, porque también estamos pensando en lo que mañana ocurrirá, nos hace precisamente olvidarnos de estas cuestiones que ocurren, en este caso no ya como ciudadanos de un país, sino como ciudadanos de una ciudad. Y eso es lo que quería conversar como punto que yo quería reflexionar. Como sabéis, el origen del término ciudadano es un origen occidental, en este caso de la cuna griega, que es un concepto mixto, ecléctico, entre la tradición griega y la tradición romana. Por un lado, la tradición política griega, el polités, el que vive en la polis, recordad que es ciudadano griego solamente aquel que se ha imbuido de los valores, de los relatos, de la cultura griega, que es la paideia. ¿De acuerdo? Solamente es griego, aparte se excluían a esclavos, metecos, mujeres y extranjeros, pero solamente el que estaba imbuido de la cultura griega de la paideia, que es lo que luego los latinos, y a partir del siglo XV se traduce, paideia se traduce por humanitas, ¿de acuerdo? Las humanidades. Pero solamente es griego el que, a diferencia de bárbari, de los ajenos a la cultura de Lelas, forma parte de esa comunidad. Y por tanto, ¿cuál es la primera y gran responsabilidad de los ciudadanos? Es participar en los asuntos públicos, en el ágora pública. Luego, Roma, como una civilización mucho más pobre en el ámbito de la ética, en la política, transfiere esa res pública, ¿no? La participación en los asuntos públicos en la época la más floreciente de Roma. Pero lo que quiere decir es ciudadano el que participa en los asuntos públicos. La parte más noble de la ciudadanía tiene su origen en griego porque el polités es el que participa en el ágora de la politeia, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ese texto de Aristóteles de quiénes son los mejores gobernantes, pues los filósofos, porque se les entiende los mejores que dan, y el más grande honor es precisamente el servicio público. Eso es lo que, incluso con toda la mala referencia de corrupción de los servidores públicos, de los representantes públicos, cuando hablamos de la participación pública, que es imprescindible, yo a mis alumnos siempre le digo hay que hacer política, porque es la manera de construir en el disenso, y además si no hacen política te la van a hacer, pero además, independientemente de tu sensibilidad ideológica, es importante ser partícipe de tu destino, que es ese foro común que hablaban los griegos. Los romanos lo incorporan con el aspecto jurídico, ¿no? Soy ciudadano no porque participo, sino porque tengo un marco de derechos, ¿de acuerdo? Un marco de derechos que hoy en democracia no puedes entenderse derechos sin la otra letra grande, la D de derechos y la R de responsabilidades. Como dice Antonio Muñoz Molina, derechos sin responsabilidades son privilegios. Y ahí es donde quiero llegar. ¿Cuál es la función de un ciudadano en una orbe, en este caso como Bogotá, en el que con su participación puede generar no solamente un discurso crítico, sino un discurso de vida, de formulación del tipo de vida que quieren llegar porque no existen las políticas públicas o porque celebran precisamente las políticas públicas que se van a conquistar o que se han conquistado? Yo siempre provoco con el tema del metro de Bogotá y las cuestiones por las que no está construido, y siempre digo, nosotros hemos celebrado 107 años del metro de Madrid y no se puede renunciar a que nuestras familias tengan un sistema de transporte sostenible, eficaz, no contaminante, pues porque hay políticas de actores corruptos que no permiten que haya un metro en Bogotá como sistema sostenible. No lo digo por los últimos 20 años, sino quizás por los últimos 100 años, ¿de acuerdo? Entonces, pero los derechos humanos y la movilidad es una cuestión estricta de la ciudad. Entonces, ¿qué ocurre con esta percepción de ciudadanía y ciudad? Pues en alemán hay una frase que es muy gráfica y ocurre después del final de la Alta Edad Media, cuando se está produciendo el Renacimiento en Alemania y del ámbito rural se empiezan a crear los primeros burgos, las primeras ciudades. En alemán dice, la traducción sería, el aire de la ciudad hace libres a los hombres. Los hombres que se reúnen en espacios urbanos huyen precisamente de la violencia externa, la cultura está todavía en los monasterios, etcétera, pero en las ciudades empieza a haber un aire que respira libertad. Y esta frase, Die Luft macht Menschen frei, el aire de la ciudad hace libre a los hombres, precisamente tiene que ver con nuestra cuestión, ¿qué hacen los derechos humanos? ¿O qué hacemos con los derechos humanos
en nuestra condición de ciudadano? Pues hacer lo más importante en democracia, por lo menos, como decía Javier, para dar contenido al aspecto formal, que es participar en la gobernanza. Hay dos categorías politológicas claves para nuestro curso y son la gobernabilidad y la gobernanza. Muy sencillo. Gobernabilidad es la capacidad que tienen las instituciones, tanto públicas como privadas, para dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Ese proceso no es meramente formal, porque lo que hace falta son resultados. Si en mi casa se ha roto una vía de agua y está inundada y no puedo bañar a mi hijo y hay un problema eléctrico, pues hace falta que los poderes públicos tengan la capacidad de reaccionar para solventar esa cuestión. ¿De acuerdo? Si tardan 3 días, pues quizás esté razonable. Si tardan 15 días, pues quizás no. Ahora hablábamos del frío de Madrid, hemos tenido Filomena y las calles de Madrid todavía tienen árboles en la calle. Pues nos estamos preguntando cómo ha sido la respuesta de la gobernabilidad de la ciudad. Es cierto que no lo esperábamos, pero seguramente la prevención nunca existió y aunque hacía muchos años, 50 años que no nevaba tanto, bueno, pues esas son las cuestiones importantes. Pero nuestra calidad democrática se define no solamente por la eficacia y la respuesta a la necesidad, sino quienes participan en ese proceso, que eso se denomina gobernanza. ¿Qué actores culminan? No es solamente la alcaldesa de Bogotá y su consejo, no es solamente el gobierno de Cundinamarca o el gobierno de la nación quien responde. La calidad democrática aumenta cuando concilia, por lo menos en el proceso, aunque no sea definitivo, pero hay un proceso deliberativo con múltiples actores. Por ejemplo, si decimos que Bogotá tiene un problema grave de movilidad y que la palabra no me gusta utilizarla porque tiene una connotación moralista, pero es un calco idiomático que los ingleses hacen, que no es decente. No es decente o no es correcto que un estudiante que tenga que coger el Transmilenio para ir al centro de la ciudad tarde 2 horas y media para ir y 2 horas y media para volver, en época previa al COVID, en situaciones que realmente es difícil, por seguridad, incluso higiénicas, etcétera, ¿no? Porque todos sabemos el chiste del Transmilenio. Bueno, son las condiciones de la ciudad. Pero en el contexto que nosotros estamos hablando de la gobernanza, imaginemos que decidimos que hay una parte de la ciudad, Colombia, en particular Bogotá es un referente con las ciclovías, pero pensamos que a lo mejor es importante que una parte importante de Bogotá no sea accesible al tráfico rodado, que además habría que convertir algunos espacios en bosques o en parques, y que ese modelo de ciudad no lo puede definir el gabinete técnico del ayuntamiento. Tendremos que contar con quién. Con la sociedad civil, por ejemplo, con la asociación de empresarios, pero tendremos que contar también con los sindicatos, tendremos que contar con las universidades, tendremos que contar, muy importante, en ese sentido, con los artistas, con los arquitectos urbanistas que definan ese modelo de ciudad. Y luego, eventualmente, el ciudadano, a través de las asociaciones, pero finalmente en el proceso de consulta, hacer oír su voz. Lo que quiero señalar es, hay pequeños movimientos tácticos que forman parte de una estrategia más compleja que pueden determinar la faz y el modelo definitivo de las ciudades sencillamente por usos y reclamos de la ciudadanía. Por ejemplo, yo estoy deseando viajar a Bogotá y ver una revolución en las calles llenas de cubos de basura de reciclado. Yo la primera vez que los vi fue hace 30 años en Lovaina cuando estudié allí y me sorprendió que hubiera un cubo de reciclado. Hoy en Madrid multan si no pones el papel, si no pones el plástico, porque todo eso va al río. Porque todo eso va a la destrucción del entorno. Entonces, esas decisiones, que además son macropolíticas, son fundamentales en este aspecto. Y quiero concluir, porque ya estoy fuera del tiempo, en una frase muy importante, no por lo grandilocuente, sino por el sentido común que tiene. Y la pronuncia Alcide de Gasperi al final de la Segunda Guerra Mundial en Italia, en una situación de gran inestabilidad. Y Alcide de Gasperi, observando en la Constitución del 48 las primeras elecciones en las que gana por primera vez la democracia cristiana, él dice esta reflexión que es una crítica a su país y es la siguiente: un político piensa en las próximas elecciones, un hombre de Estado piensa en las próximas generaciones. La ciudadanía tiene que exigir a nuestros representantes, que son legítimos y además debemos obedecer el mandato de las instituciones,
precisamente porque cumplen para lo que han sido elegidos. Como decía Javier, para cumplir las políticas públicas que hacen que nuestra vida merezca la pena. Porque si yo no puedo educar a mi hijo, si no le puedo llevar a sanidad, si mi vida en su desarrollo está amenazada en la integridad moral, física, pues realmente, y eso en ese contrato social que hablaba Paul Lemons, es lo que se trata en la construcción de ciudades que merezcan la pena vivir. Por ejemplo, yo reclamo en mi ciudad, en Madrid, yo soy ciclista, me gustaría venir todos los días a trabajar, pero también sería atropellado sin ninguna duda porque no existe el espacio adecuado, ¿no? Se potencia el transporte, eso sí, hay un transporte público fabuloso, pero yo siempre pienso en que mis hijos puedan ir a su colegio en los próximos años en bicicleta y formo parte de las asociaciones que promueven ese transporte, en lo que se llama el anillo central de Madrid, que prohíbe ciertos tipos de vehículos que son contaminantes. Bueno, pues ese paradigma forma parte de este proceso de gobernabilidad en el que la gobernanza por parte de la ciudadanía hace que se incluya en esta estrategia de interacción entre los poderes públicos y los actores privados. Con esto quiero cumplir con el tiempo, me he pasado 2 minutos, pero muchas gracias por tener la oportunidad. Antes no señalé el trabajo también importante junto con Catalina, de José Enrique y de Jorge Rodríguez, que están aquí, y sobre todo a las personas que vayan a utilizar nuestra caja de herramientas de derechos humanos, pues quiero señalar que gracias a Catalina, Jorge, Quique y también Eduardo, pues hemos desarrollado este trabajo del cual estamos muy orgullosos. Detrás de mí están las obras de arte que también forman parte de este taller. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Gracias por respetar sobre todo los tiempos. 2 minutos de retraso, sabemos que en términos colombianos españoles es estar en tiempo perfectamente, entonces te agradezco. Tenemos una serie de preguntas, parece que ha tenido bastante buena acogida, ciertos comentarios, hablando de presupuestos participativos, están completamente de acuerdo con el tema de las canecas de reciclaje. Sí que es verdad que quería enlazar un poco una pregunta que en realidad estaba orientada para el profesor Javier López de Goicoechea, pero que lamentablemente tuvo que desconectarse antes de tiempo. Y la primera es con respecto a qué experiencias, ya un poco más ligado, intentando interconectar la conferencia anterior con esta, qué experiencias de garantía de protección de derechos humanos podemos destacar en el contexto de procesos de paz similares al de Colombia. Esta sería una pregunta un poco relacionada. Y luego también con respecto a la participación en derechos humanos, ¿cuál sería el mayor desafío? Y ya finalmente, ¿qué sucede? Porque no se ha hablado mucho, pero dentro de la concepción de ciudadanía, de derechos, de responsabilidad y de participación también, la pregunta que quizás es un poco abierta sería ¿cómo entender la ciudadanía de las personas con, se dice discapacidad? Bueno, porque sería más correcto hablar de diversidad funcional. Entonces, un poco, ¿cuál sería esta experiencia dentro de cómo entroncaríamos todos estos temas? Bueno, en primer lugar, creo que Juan Carlos, que va a sucederme el uso de la palabra, especialmente en las sociedades post-conflicto, puede ser más eficaz en la respuesta sobre derechos humanos. Yo solamente lo que querría es mostrar, Alexander lo conoce muy bien, lo que llevamos casi 15 años trabajando en el Instituto Berk, es en esta visión sofisticada de derechos humanos. La mejor política de protección de derechos humanos es la prevención. Y el instrumento más genuinamente humano, irresistiblemente y genuino que forma parte de la condición humana es la educación. Si tuviéramos que hablar siempre de cómo garantizar en derechos humanos en un ámbito cual fuera, el de la familia, el de la escuela, el de la ciudad, el del Estado, pues sería siempre incidir en elementos preventivos a través de la educación y sobre todo educación en valores. Nosotros hacemos un trabajo que estamos desarrollando precisamente no solamente en los programas de posgrado, sino también en la interacción con escuelas basados en principios de derechos humanos, en valores de derechos humanos, no en artículos de derechos humanos, sino en compromisos como la solidaridad, el respeto, la justicia, la equidad, la tolerancia, que son imprescindibles para este sistema. Entonces, yo hablaría más allá de la eficacia, porque los sistemas son múltiples y además contemporáneamente se pueden utilizar muchas estrategias a nivel nacional e internacional. Lo que es realmente revolucionario es cómo activar la parte de la solidaridad a través de la educación y una respuesta precisamente
inclusiva. Cuando hablas de personas con discapacidad funcional o con diversas capacidades, pues si una democracia no tiene presente esta sensibilidad, es que poco puede haber de democracia si no entiende el principio de igualdad como dar un tratamiento diferente a los diferentes, que la jurisprudencia, tanto en órganos constitucionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, habla. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, y yo digo aquí es muy importante, el carácter progresivo de los derechos humanos, no solamente la progresividad, el no retorno, sino también son dúctiles en el sentido que nosotros vamos redimensionando muchas de las esferas de derechos humanos que antes no veíamos. Por ejemplo, en el Metro de Madrid y en cualquier lugar público en España no se puede crear una entidad sin una rampa para acceso para una silla de ruedas. Los semáforos, el Metro de Madrid está todo señalado en el suelo para personas invidentes con código, etcétera. Todo eso que nos parece hoy cuasi normal, hace 25 años es una lucha primero de conciencia y luego de desarrollo normativo. Y yo creo que esa parte, yo quiero reseñar esto que olvidé decirlo, los derechos humanos, como la democracia, son rabiosamente creaciones humanas. Y son como las religiones. Si no los practicas, si no los defiendes, si no los luchas, se filtran entre las manos como si fuera un puñado de arena. Entonces, aquí la cuestión no es cuál es el modelo más eficaz, sino los paradigmas precisamente están para construirlos. Y yo tomo como referencia a Rafael Lemkin una frase que utilizamos aquí en el Instituto Berk. Las revoluciones son todas imposibles hasta que acontecen, entonces devienen inevitables, ¿no? Los derechos de la minoría LGTBI, los derechos de las mujeres, los derechos de las poblaciones indígenas, todo eso era imposible, era impensable e incluso no solamente era impensable, sino que eran perseguidos y sancionados. Lo que pasa es que ¿quién cambia la historia? Pues no es un Dios, sino que son las personas las que deciden su futuro a través de sus compromisos. Carl Schmitt, que tenía esta visión tan negativa de la política, la dimensión amigo-enemigo, tenía una frase muy sabia que decía el soberano se manifiesta en los momentos extremos de crisis, ¿no? El que toma la palabra al final tiene que ser el ciudadano. Yo me he alegrado cuando leí la semana pasada el informe de la JEP de esos 6.000 falsos positivos, 6.200. Yo creí que no era importante el Congreso, no era importante la JEP siquiera, era importante cómo cada una de las personas en su conciencia decía esto no puede ser mi país, ¿no? Pero lo bueno es que la conciencia de uno influye en la visión de país, porque al final, como decía Javier, la democracia la construimos todos. Yo huyo del término pueblo como soberano, sino son la ciudadanía. El pueblo es una abstracción, somos cada uno con nuestras responsabilidades quienes nos retratamos y realmente cambiamos ese modelo. Lo que queremos hacer siempre en el Instituto Ver es incorporar esta visión participativa, pero más allá de las normas, tiene que ver con el modelo de paradigma que tú sueñas y que se puede conseguir. Y ya concluyo con un dato que sobre todo es para los españoles. España es un país desarrollado. Yo tengo las oportunidades que no tuvieron mis padres, pero España en el año 1974 la OCDE la calificaba como un país subdesarrollado. En el año en que España entró en la Comunidad Económica Europea, hoy extinta, hoy Unión Europea, había 900.000 emigrantes en el resto de los países de Europa, emigrantes de maleta de cartón, que trataban de sacar a su país con las remesas. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia entre que mi país progresara porque yo he tenido los derechos y oportunidades que no tuvieron mis padres? Pues sencillamente porque hubo un cambio de paradigma, hubo políticas de Estado independientemente del signo político y aun con todos los problemas que tenemos, pues luchamos porque la democracia, que nos ha costado mucho, hoy celebramos que no triunfó un golpe a la democracia. Y Miguel Delibes escuchaba ahora una entrevista que le hicieron en el golpe y dice, ¿usted qué hubiera hecho si hubiera ganado el golpe de Estado? Pues él le decía, realmente pudrirme de tristeza, pudrirme de amargura, y dice, en el mejor de los casos me habría convertido en un farsante escribiendo, ¿no? Pues yo me di cuenta y dice, qué suerte que podamos defender lo nuestro hoy en día, recordando a la gente que nadie va a hacer nada por ti en la calidad de tu vida si tú no das ese paso. Así que
esta cuestión no es para los juristas, ni siquiera para los políticos, es para los ciudadanos con sus acciones diarias. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por tus palabras, como siempre, Joaquín, y por un poco ese recordatorio de no solamente los derechos asociados a la ciudadanía, sino también las responsabilidades por detrás de los mismos. Muy correcta, yo creo que muy adecuada y brillante la expresión en este caso de que el que tiene derechos, si no tiene responsabilidades, lo que tiene son privilegios, como dice Muñoz Molina. Dicho esto, podemos pasar al paso al último de los panelistas de hoy, que es el doctor Juan Carlos Sainz Borgo. Juan Carlos Sainz Borgo es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, de la cual también obtuvo su doctorado. Ha sido profesor en esta misma universidad durante muchos años, ha sido estudiante de la Universidad de Oxford y desde hace ya varios años es, además de codirector de Instituto Berg, profesor del Departamento de Derecho Internacional y decano de Asuntos Académicos de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica. Entonces, Juan Carlos, cuando quieras, bienvenido. José Enrique Conde, un saludo para todos y todas. Quería confirmar contigo el tiempo que tenemos para... Aproximadamente serían unos 20 minutos, igual vamos un poco más cortos, si podías reducir un poquito tu presentación y hacer luego las preguntas y ya pasaríamos a los 5 o 10 últimos minutos para hacer un poco el cierre, pues sería lo mejor. Vale, perfecto, muchas gracias. Es para estar bueno, en primer lugar, felicitaciones a todo el equipo organizador, especialmente a Cata, por poner este evento en desarrollo, especialmente además a todos los colegas en Bogotá, al IDPEP, por toda la oportunidad de compartir el día de hoy, que acá en España además es un día de profunda reflexión sobre, como todos han mencionado, 40 años del intento de golpe de Estado en este país. Yo voy a tratar de adaptarme al lugar en que me dejaron tanto el profesor Joaquín González Ibáñez y como el doctor Javier López de Goycoechea y situarme como un poco en el medio de sus dos presentaciones. Quiero utilizar un poco la realidad que estamos viviendo todos de la pandemia por el COVID-19 para a partir de allí hacer un conjunto de reflexiones. La realidad que se nos está presentando ahora está llena de cosas maravillosas para nosotros los profesores. Quizás para el mundo académico, estas restricciones terribles de no poder asistir al aula, de tener que utilizar esta plataforma con ustedes, pudiendo estar en Bogotá tranquilamente desarrollando esto, que hubiera sido 100% mejor, nos ha dado una cantidad de lecciones de la realidad. Por ejemplo, en teoría política, lo que sucedió en los últimos días del gobierno de Donald Trump nos ahorra horas de explicación a un grupo de estudiantes de pregrado. Es decir, ahora todo el mundo entienda cómo se quede un sistema y no hay que elaborar tanto. Y quizás en el tema de los derechos humanos en específico, el tema de la pandemia también nos ahorra una cantidad de tiempo porque todos y cada uno estamos viviendo una situación casi de laboratorio en lo que tiene que ver con los temas de los derechos humanos. Decía Joaquín González Ibáñez antes, hablando del tema de las inequidades y el tema de los problemas estructurales que hay en las sociedades, a veces es difícil entender lo que es una inequidad cuando uno no la sufre. Es decir, como mencionábamos antes, el tema de que en este panel lamentablemente no había mujeres y uno podría decir es que no hay ninguna discriminación contra las mujeres, pero no hay ninguno. Como cuando uno es de un tipo racial determinado y dice, no, aquí no se discrimina contra tal tipo racial porque, claro, uno no lo es. Y así sucesivamente. En cambio, el COVID nos ha igualado a todos. Es decir, ha sido una de las pocas situaciones en las cuales un hecho determinante nos ha hecho a todos por igual vivir una situación en específico donde además todos y cada uno queremos salir de ella muy rápidamente. En Colombia el tema de la pandemia ha sido muy duro y han establecido medidas realmente muy duras, muy duras. Esos cierres completos donde donde los hombres pueden salir un día y las mujeres pueden salir otro día,
es algo que para mí lo conversaba aquí con Diana Catalina, que me pareció horrible, es decir, que uno salga por razón de sexo, pero bueno, pero ¿qué sucede si en vez de sexo aplicamos género? ¿Qué sucede si yo en realidad tengo un sexo, pero mi expresión de género es distinta, ¿no? Es decir, ¿cómo me voy a sentir yo si yo tengo una representación de género que a lo mejor no coincide con mi sexo? Y sobre ahí estuvimos elaborando estos días acá en la oficina sobre lo que eso significaba. Pero no me quiero ir a sutilezas tan específicas, sino que quiero ir a una comprensión un poco más global del problema. Derechos humanos, democracia y ciudadanía están en el centro de este debate. Y como decía tanto el doctor Joaquín González Ibáñez y el doctor Javier López de Goicoechea, el tema de la construcción de una democracia plena en derechos humanos es un concepto virtualmente imposible de explicar. Es decir, cuando uno seriamente se plantea cómo todos los derechos humanos se interrelacionan al mismo tiempo y tienen una interpretación progresiva, yo muchas veces he dicho, eso es imposible de explicar. Y terminamos derivando en un profundo error que se viene arrastrando desde hace fácilmente 30 o 40 años, de lo que cuando comenzó a elaborarse en el estudio de los derechos humanos se hablaba de las generaciones en derechos humanos y se hablaba de la primera generación, de la segunda generación y de la tercera generación. Y pese a que todos los profesores dicen eso ya no se puede usar, eso, todo el mundo sabe perfectamente de la existencia de derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Y pese a que todo el mundo dice al mismo tiempo que eso no se puede usar, que eso no tiene sentido, es un discurso que existe de manera permanente y que sobre todo muchísimos gobiernos utilizan de forma reiterada, porque dicen que si bien es cierto que esa idea de una sociedad plena donde todos los derechos humanos pueden coincidir es posible, hay que de alguna manera sistematizar y ordenar esa agenda de derechos humanos y terminamos con estos derechos de primera generación, de segunda y tercera generación. Esto además fue especialmente relevante en la Guerra Fría y fue relevante en la Guerra Fría para poder entender de dónde sale este origen, es decir, había unos derechos civiles, unos derechos políticos, unos derechos civiles, unos derechos económicos, sociales y culturales, que depende del grupo donde nos moviéramos, eran más o menos importantes. Y hoy por hoy, donde hay países que tienen un gran crecimiento económico, pero los derechos civiles y políticos están puestos en un lado, se dice, bueno, básicamente es un tema de generación de derechos humanos. Yo tengo que primero poder construir un mundo de bienestar económico, se entiende, y que ese bienestar económico podamos repartirlo entre todos para entonces poder tener un Estado social de derecho. Y para mucha gente eso es perfectamente correcto. Dice, bueno, pero ¿cómo voy a poder garantizar una educación de calidad? ¿Cómo voy a poder garantizar una atención de salud de calidad si yo no produzco riqueza? Entonces, pues, tiene sentido que yo restrinja algunos derechos civiles y políticos en el sentido de poder tener una mayor eficacia en la acción del Estado. Y ese es un discurso que existió, un discurso que existe y un discurso que sigue calando en muchos gobiernos y en muchos debates, cuando se dice, bueno, mire, como es imposible poder darle un Estado de derecho a todos, poderle dar un Estado de bienestar a todas y cada una de las personas, pues yo restringo ciertos y determinados derechos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con eso? Claramente estoy en completo desacuerdo con eso. Y alguno me dirá, pero es que ese es el discurso precisamente de los gobiernos en el COVID. Restringir algunos derechos para que todos podamos disfrutar de una sociedad libre de la pandemia o libre del COVID. Y yo les pregunto, ¿eso es correcto o no? Es decir, limitar la libre circulación de las personas es una forma de establecer este juego o no. Y yo les digo que hay una sutileza profundamente sofisticada en el tipo de análisis que estamos haciendo y profundamente sofisticada en el tema que eso tiene que ver con la libertad y los derechos humanos. Fíjense, ha habido en el tema de la pandemia dos grandes situaciones que para mí son claves para entender lo que significa una política pública y lo que significa conceptualmente los derechos humanos.
Y así evolucionamos de lo que fue la presentación del doctor Javier López de Goycoechea desde el punto de vista conceptual, donde vinimos con el doctor Joaquín González Ibáñez y aterricémoslo en dos situaciones muy prácticas. Cuando comenzó la pandemia, cuando se declaró la pandemia, estalló y se llenaron la mayoría de las UCI, de las unidades de cuidados intensivos en todas partes del mundo, salieron en muchos países unos protocolos de acceso de las unidades de cuidados intensivos según los perfiles de las personas. En algunos países, doy el caso, por ejemplo, de Chile, que fue uno de los casos que más se expuso a nivel de medios de comunicación, e incluso también en España, se decía que ciertos determinados perfiles de personas no debían quedar en un segundo lugar para priorizar otros perfiles de personas en asistencia médica inmediata. Elaboro aún más, se los pongo más sencillo, decía, las personas con discapacidad o las personas que tengan una edad muy avanzada, no tiene sentido meterlas en la UCI porque como la probabilidad de sobrevivir es tan baja, pues es preferible que se dé atención más urgente a aquellas personas que tienen un perfil personal, ojo que no estoy hablando de perfil de enfermedad, estoy hablando de perfil personal, tienen unas capacidades mayores para poder sobrevivir. Es decir, una persona joven, una persona con una edad menor, debería ser ingresado más rápidamente a la UCI porque esa persona se va a recuperar más rápidamente. Eso a lo mejor tiene algún sentido, ¿okay?, dentro de la urgencia y terrible situación que se vivió, pero desde el punto de vista de derechos humanos es una aberración inaceptable. No estamos hablando de gravedad de enfermedad, sino estamos condenando a las personas según sus características fundamentales. Es decir, este viejo no lo metamos en la UCI porque él se va a morir igual, ¿ok? Esta persona con síndrome de Down, esta persona con discapacidad, tiene unas condiciones que no lo van a hacer sobrevivir, por lo tanto, no lo llevemos a la UCI. Por supuesto, eso llevó a una explosión de grandísimas críticas a nivel mundial, donde incluso la Organización de las Naciones Unidas estableció su más grande reprobación sobre ese tipo de actitud. El acceso a la medicina tiene que ser para todo un tipo de discriminación. Y ahí es la segunda lección que se vivió, que como resultado de esa asignación de las UCIs, se vivió con el tema del acceso a las vacunas. Las vacunas se han convertido en el gran tema conceptual ahora. Hay la geopolítica de la vacuna, cuánto cuesta la vacuna que desarrolló mi alma mater, la Universidad de Oxford, con una compañía, o las compañías que simplemente lo tienen, o la vacuna china, la vacuna rusa, etc. Eso es un nivel de la película. Pero lo importante ha sido que el debate en este momento es que todas las personas deben vacunarse. Punto. No hay una discusión respecto a que no todo el mundo tiene que vacunarse o a quién se le va a dar la vacuna y a quién no. Lo que ha habido es criterios de urgencia en las respuestas y que la mayoría de los gobiernos han empezado con, en primer lugar, la primera línea de defensa, es decir, médicos y enfermeros que se vacunen primero para que ellos no caigan como víctimas directas en esta lucha, y luego las personas con mayor riesgo. Y así sucesivamente se van a ir vacunando todos los estamentos de la población. Fíjense que es muy distinto decir, en la primera etapa voy a vacunar a médicos y enfermeras, en segundo lugar a las personas con un perfil más alto y en el tercer lugar, de esa manera, a la idea de que a la UCI van a ingresar primero las personas que no tengan una discapacidad o no van a ingresar unas personas de cierta edad. Parece un tecnicismo, pero no lo es. Porque no es lo mismo que a una persona que requiere, que necesita cuidados intensivos y si no los recibe se muere, a establecer un cronograma
donde las personas que atienden a los otros deben recibir la vacuna primero, luego las personas con mayor vulnerabilidad o vulnerabilizadas según su condición y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos que los derechos humanos deben ser plenos y para todos y todas, sin discriminación, la forma más fácil de pensarlo es en el acceso a las vacunas. Por supuesto, aquí tenemos problemas estructurales aún mucho más complejos, que es la vacuna entre ricos y pobres. La Unión Europea y los Estados Unidos han monopolizado las primeras dosis de las vacunas. Por eso el sistema multilateral, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, han hecho iniciativas también de gran calado para que una parte de esos primeros envíos empiece a países en vías de desarrollo o países pobres. Porque, y con eso voy terminando, al doctor Quique como coordinador del uso de la palabra como moderador. Un tema que nos deja claros entre la vacuna y los derechos humanos es que o nos vacunamos todos o no salimos de esta pandemia. O los derechos humanos los disfrutamos todos y todas, sin discriminación de ninguna naturaleza, ni por orientación sexual, ni por capacidades, ni por poder de adquisición, o el sistema de inequidades va a ser siempre que la conflictividad vuelva y no podamos desarrollar una sociedad en paz y que garantice a todos y todas el libre desarrollo de sus capacidades y de su proyecto individual de vida. Esas serían las ideas que le quería presentar a ustedes hoy en la mañana fría bogotana y en la cálida tarde madrileña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me toca un poco la función de compilador o de curador de muchas de las cosas que se han dicho y vamos a aprovechar también, y si es posible, que el doctor Joaquín González se pueda conectar al mismo tiempo para responder un poco a las dos preguntas últimas y nada, ahora mismo simplemente para estar a tiempo 2 minutos. Se han dicho muchas cosas, el profesor Javier López de Goicoechea ha comenzado realmente comenzó Alejandro dando muchos datos acerca de esta discusión profunda que recae sobre los derechos humanos y la democracia y sobre todo la necesidad, ya para el caso colombiano, de apuntalar realmente los acuerdos de paz para hacer que no solamente disfrute de los derechos humanos sea efectivo, sino que la paz, de alguna manera, como en muchas ocasiones se dijo, estalle, y empezando por Bogotá como capital de la paz o como un poco ese símbolo dentro de la misma a través de los PDET y del Plan de Desarrollo Territorial, sobre todo por las zonas rurales, que es quizás donde se ve más esas desigualdades que hemos comentado que en muchas ocasiones pueden suponer una traba para los derechos humanos. Comentar que es precisamente esta labor inspiradora y facilitadora la que realiza la IDEPAC, a la que de nuevo damos su agradecimiento por permitirnos participar dentro de esta plataforma. Es interesante, cuanto menos también, algunos de los comentarios que hizo el doctor Joaquín González Ibáñez al respecto de esa perspectiva de aprendizaje, esa importancia que recae sobre los derechos humanos. Hay que aprender a tener derechos humanos, hay que aprender a utilizar correctamente estos derechos humanos y hay que entender también que los derechos humanos no son una perspectiva únicamente individual, son también los derechos del otro. Es una función principal. Un poco en línea de lo que decía el profesor Javier López de Goicoechea Zabala, ese vaciamiento semántico de contenido que estamos perdiendo con respecto a los derechos humanos, esas diferentes cosmovisiones que nos han hecho, esa perspectiva con respecto a la relatividad cultural, nos hace ver que los derechos humanos no son ni del pasado, no son tampoco nada del futuro, es una situación de aquí y ahora. Y en eso entroncamos muy bien con la intervención del doctor Juan Carlos Sainz Borgo, claro, como siempre, refiriéndonos a esa perspectiva de derechos humanos y la pandemia. Es decir, si no estamos todos seguros, no vamos a tener seguridad para todos. Si no disfrutamos todos de derechos humanos, no podemos decir que se protejan los derechos humanos. Entonces, yo lanzo una pregunta a los dos, un poco en esta línea, a ver si me la podéis responder.
¿podríamos decir que los derechos humanos son esa vacuna que necesita la democracia? Juan Carlos. Muy buena pregunta. Si los derechos humanos son la vacuna. No, yo diría que no. Yo diría que no, porque yo creo que los derechos humanos son la sangre, la estructura misma. Una vacuna es un agente externo que entra a un sistema para prevenir que pasen cosas. Los derechos humanos son la savia, son la sangre, son la estructura, son el todo de una democracia. Perfecto. Hablaba Joaquín hace un rato en su intervención hablando de esa necesidad de educación en derechos humanos, acerca de esas tres vías entre derechos humanos, Estado de Derecho y democracia, y decía que la pregunta era que debería hacerse, esa pregunta definitiva, ¿no? La gran pregunta del filósofo, que es ese ¿por qué? Pues bueno, parece que alguien ha agarrado ese testigo y durante la intervención preguntaba ¿por qué el ser humano tiene derechos? Y que se demanda una respuesta por parte de alguno de los invitados. No sé si, Joaquín, querrías intervenir tú. Sencillamente, las personas tenemos derecho porque los hemos conquistado, no porque nos los hayan dado. Pregúntale a un esclavo del siglo XIX si es persona y qué derechos tiene. O pregúntale a las mujeres cuando conquistan en el año 21 su primera oportunidad en Inglaterra para poder votar, ¿quién se lo dio? Si es que no lo lucharon. Entonces, estas categorías, igual que la democracia, son construcciones humanas, precisamente consolidan una visión de justicia que tiene un desarrollo en el tiempo y que define nuestro modelo de convivencia. Las democracias lo tienen muy claro porque es muy difícil el sistema. Cuando uno pone en el letrero arriba de democracia, los pesos y contrapesos, el control, la responsabilidad, la transparencia, la eficacia en el presupuesto, con Trump todo lo desmonta, ¿no? La versión de la realidad y los hechos y responder de los mismos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el por qué los derechos, pues porque alguien... Yo siempre utilizo esta frase que me parece fabulosa, que es un libro de educación de John Locke en el siglo XVII. El libro es Algunos pensamientos sobre la educación. Él dice, la imaginación es la nación más poderosa sobre la tierra. Y fue García Márquez quien dijo, todo lo que se ha escrito, alguien lo había imaginado. Todos los escenarios de justicia, alguna vez los soñamos, pero luego fueron otros los que los construimos, de alguna medida, con nuestra acción, con nuestra indiferencia, con nuestra dejadez. Yo creo que eso es muy importante porque ahora, por ejemplo, hablando de la democracia española, me preguntaban, escuchaba esta mañana en la radio que el 70% de los jóvenes, y digo jóvenes menos de 30 años, no sabían quién era Tejero. Entonces dice, ¿cómo vas a apreciar algo si no sabes quién estuvo a punto de destruirla y que lo que tú estás disfrutando hoy es una conquista y un logro excepcional, ¿no? Con todas sus imperfecciones. Yo quiero señalar que cuando uno mira el índice de desarrollo de Naciones Unidas y ve arriba Noruega, Noruega también tiene problemas de derechos humanos, que son otros diferentes, pero siempre es un proceso en construcción. Es como se dice en El Principito, no es quererte a ti, sino mirar junto a ti en la misma dirección. Y la cuestión es que ese progreso nunca hay una meta, no habrá ningún país, porque la condición humana somos lo que somos y este es un proceso también en donde los recursos, Javier lo hablaba anteriormente, ¿no? ¿Qué paradigma hace falta crear para garantizar a alguien que no conoces los recursos necesarios y que implican que lo que tú pretendes que es tuyo no puede serlo porque si no, no habría para los demás, ¿no? Que eso es, digamos, el elefante en la cacharrería. El mundo que tenemos no es sostenible. La pandemia nos ha recordado un informe que apareció hace 2 semanas, decía que la deforestación había sido un catalizador directo sobre las epidemias, ¿no? Y las pandemias. Entonces, yo creo que aquí somos muy malos, lo dice Antonio Cassese, somos muy malos pensando como tribu, como egoístas somos excepcionales, pero como tribu somos muy malos porque la fotografía del planeta está ahí. Entonces, yo creo que
como esta versión universal es, como decía Javier, una regla de mínimos, la construcción es nacional y es a través de responsabilidades y es un sistema de conquista y además que hay que defenderla. Yo creo que esa es la respuesta es ¿cuándo existirán los derechos humanos? Como decía Fabián Salvioli, pues cuando tú los hagas, cuando tú los reivindiques, cuando tú los ejerzas. No hay otra magia posible y la magia humana, y en mi opinión no divina ni de otro origen, sino nuestros compromisos. Fantástico. Dicho esto, me temo que terminamos ya con el tiempo. Ha habido muchas más preguntas. Pedimos perdón y disculpas a quienes no hayan recibido las preguntas. Sí que es verdad que una de las preguntas, una de las últimas, que creo que nos sirve de cierre, nos dice que ¿de qué manera potenciar el conocimiento y la práctica misma de los derechos humanos? La respuesta creo que es muy fácil. Mañana, a la misma hora, en el segundo panel, el panel de integración, género y derechos humanos, que contará en este caso con la presencia de Fabián Salvioli, de Macarena Sáez, de Jorge Rodríguez y Cristina de la Serna, donde tratarán, en este caso ya con mayor diversidad, otros temas que es muy seguro será de su interés. Buenos días en Bogotá, buenas tardes en Madrid. Les vemos mañana. Hasta luego.